Hola, buenas. Vamos a resolver este problema de la Olimpiada de Matemáticas de Madrid, en el que se nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el resto de dividir entre 400 la suma de las 102 primeras potencias de 7? Es decir, 7 elevado a 0, 7 elevado a 1 más 7 elevado a 2, ¿vale? Hasta el 7 elevado a 101. ¿Son cuántos números? 102 números. Eso lo divido entre 400 y lo que me piden es el resto, ¿vale? Acordémonos que el resto, por ejemplo, de 24 entre 11 sería 2. ¿Por qué? Porque yo 24 lo puedo repartir, 22 de esas 24 cosas a las 11 entidades o personas y me sobran 2, ¿vale? Eso sería el resto y eso es lo que nos están preguntando. Entonces, ¿por qué este problema no puede hacerse ni siquiera por ordenador? Este problema no se puede hacer por ordenador porque estos números ya del final son tan grandes que requeriríamos tener un ordenador básicamente todo el tiempo de vida del universo hasta que lo único que queda en el universo son agujeros negros y no queda nada más que fotones y energía pura y cruda. Y aún así, en ese momento no habría conseguido el ordenador obtener una respuesta porque son números tan grandes. Por lo tanto, esto no se puede meter en un ordenador para saber cuál es el resto. Tenemos que ser más inteligentes que eso, ¿vale? Entonces, si os fijáis en esa expresión, yo la voy a poner de otra manera. Vale, entonces ahora lo que tenemos aquí son, he repartido el 400 que estaba debajo de la fracción, lo he repartido entre cada uno de los sumandos del numerador, ¿vale? Esto se puede hacer, esto es una propiedad de las fracciones en la que a más b entre c es igual que a entre c más b entre c, ¿vale? Esto es lo que he hecho para pasar de un lado a otro. Entonces, una vez tenemos esto, lo que tenemos son 102 divisiones. Cada una de estas divisiones nos va a dar un resto, ¿vale? Cada una nos da un resto. Entonces, después lo que voy a hacer, lo que voy a hacer ahora es calcular el resto de cada una. Y ya veréis que lo vamos a hacer de una manera inteligente, ¿vale? No hace falta calcular el resto de las 102 divisiones, eso sería demasiado. Vamos a utilizar un truco que ahora os enseñaré. Pero, una vez tengamos todos los restos, los vamos a sumar, ¿vale? Sumaremos todos los restos y obtendremos, digamos, un resto total, que lo vamos a poner así, con una R grande. Pues esa R grande será el resto de cada una de estas divisiones. Pero si ese resto seguramente sea mayor que 400. Entonces, digamos que esa parte que ha sobrado de cada una de esas divisiones la puedo, a su vez, repartir entre 400, ¿vale? Por lo tanto, haré el resto grande entre 400 y el resto de esta división sí que será el resto de verdad. Entonces, vamos a ello, ¿vale? Voy a calcular el resto de la primera de las divisiones. Restos, voy a poner aquí, los restos. El primero, 7 elevado a 0 entre 400. Esto es muy sencillo, porque esto no es otra cosa que 1 entre 400. Esta fracción es muy sencilla, esta división es muy sencilla. ¿Cuál es el resto de esta división? Pues yo no puedo, lo que tengo, el 1 ese no lo puedo dividir entre 400, por lo que me queda el resto de la primera va a ser 1 simplemente, ¿vale? Vamos a calcular ahora el resto de 7 elevado a 1 entre 400. 400, ¿vale? ¿Cuál es este resto? Este resto no es otra cosa, fijaos que, bueno, va a dar 7 el resto, pero voy a representar lo del numerador como 7 por 7 elevado a 0, ¿no? 7 por 7 elevado a 0 es 7 elevado a 1, porque de las fracciones, si yo tengo una fracción a elevado a b por a elevado a c, yo tengo que a es b más c, elevado a b más c. Por lo tanto, si tengo 7 elevado a 1 por 7 elevado a 0, que esto es 7 elevado a 1, yo tengo 7 elevado a 1 más 0, que es 7 elevado a 1, ¿no? Por lo tanto, esto es igual que esto. Bien, eso lo tenemos. Entonces,
¿Qué es lo que tengo aquí? En esta expresión de aquí. Tengo 7 veces 7 elevado a 0, ¿verdad? 7 elevado a 0 más 7 elevado a 0. Perdón, es que sí, es que no lo estoy poniendo bien. Un momentito. Tengo 7 veces, porque esto es 7 por 7 elevado a 0. Tengo 7 veces el 7 elevado a 0. 7 elevado a 0 más 7 elevado a 0 más 7 elevado a 0. 7 veces, ¿verdad? Pum, 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 hasta el último. Y todo ello dividido entre 400. Pues esto lo vuelvo a representar como 7 elevado a 0 entre 400 más 7 elevado a 0 entre 400, etcétera, hasta el último. Y hay 7. ¿Cuál es el resto de cada una de estas divisiones? El resto de cada una de estas divisiones era 1, ¿no? 1 más 1 más 1, por lo tanto el resto, ¿cuál va a ser? El resto de 1 va a ser 7. Como ya habíamos dicho, pero bueno, lo quiero representar así porque luego nos va a ser útil. Ahora, 7 elevado a 2 entre 400. ¿Esto a qué es igual? A 7 elevado a 1 por 7 elevado a 1, ¿verdad? Pero 7 elevado a 1 es 7. Por lo tanto, lo puedo volver a representar como 7 elevado a 1 entre 400 más 7 elevado a 1 entre 400 y así 7 veces, ¿verdad? Entonces, cada una de estas divisiones, ¿qué resto tiene? Ya lo hemos calculado aquí, el resto era 7, ¿no? Pues 7 por 7, 7 restos, el resto de 2 va a ser 49. Y ahora, seguimos con el 7 elevado a 3. ¿Cuánto es 7 elevado a 3? Pues no me lo sé de memoria. Lo vamos a hacer con la calculadora. 7 por 7 por 7 es igual a 343. Vale. Pero me da igual, porque vamos a hacer una cosa. 7 elevado a 1 por 7 elevado a 2. ¿Vale? Es decir, tengo 7 veces 7 elevado a 2 entre 400 más 7 elevado a 2 entre 400 y así 7 veces. ¿Vale? Entonces el resto va a ser 7 veces el resto que tenga esta división. Es decir, ya lo he calculado antes, que era 49. 49 por 7, ¿cuánto es? Pues 343. Y ahora vamos a hacer 7 elevado a 4 entre 400. 7 elevado a 4 es 7 elevado a 1 por 7 elevado a 3, ¿no? Entre 400. Es decir, que tengo 7 elevado a 3 entre 400, 7 veces, pum, 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 7 veces. Vale. ¿Cuánto es el resto de 7 elevado a 3 entre 400? Hemos dicho que era 343, por lo tanto tengo 7 veces 343. ¿Cuánto es esto? 343 por 7 es 2401. Si lo divido entre 7, ese resto, si lo divido entre 400, ese resto, que es, lo voy a volver, 343 por 7, ese resto de cada una de estas, digamos, cada una de estas da 343. Entonces, si sumo todos los restos, ese resto da más que 400, por lo tanto, todas esas restas de cada una de las divisiones se pueden volver a repartir entre 400 y, por lo tanto, puedo dividir esto, el resultado, entre 400 y el resto, fijaos que el resto de esta es 1. Y se va a repetir el ciclo. Hemos empezado con resto 1 aquí, ¿verdad? R0 era 1, luego 7, luego 49, luego 343 y luego vuelvo al 1. ¿Esto qué quiere decir? Que R5, si lo hago, como los restos de cada una de las 7 divisiones van a ser 1, ¿vale? Porque me van a dar 1, porque el resto de 7 elevado a 4 entre 400 es 1, y entonces lo voy a tener 7 veces, y por lo tanto el resto que es 7 elevado a 5 entre 400 me va a dar 7. Entonces R5 es 7. A su vez, por esta lógica, R6 es 49. Y R7 es 343. Y R8 se vuelve a repetir, que es 1. Y así es, esto es cíclico. Por lo tanto, solo tengo 7... tengo 4 restos diferentes y se repiten cada 4 veces. Por lo tanto, si yo tengo todos estos números, 7 elevado a 0, 7 elevado a 1, 7 elevado a 2, hasta 7 elevado a 101, estos son ¿cuántos números? 102, bueno, ya se entiende, 102 números, ¿vale? Entonces, si yo sé que cada 4 se repiten, ¿cuántas veces se me va a repetir esto de aquí? Se me va a repetir
25 veces hasta el 7 elevado a 99, y luego el 7 elevado a 100 y el 7 elevado a 101, estos restos serán R100 será 1, porque se vuelve a repetir, se vuelve a comenzar, y R101 será 7. Por lo tanto, vamos a ver, tenemos que el resto de 4 va a ser 1 más 7 más 49 más 343. Y esto se va a repetir 25 veces, ¿vale? Bien. Y me van a quedar dos restos, que son estos dos de aquí, que van a ser el 1, por Dios, espera un momento, espérate. Esto se me va a repetir no 400 veces, sino 25 veces, ¿vale? Y voy a tener dos restos más, que es estos dos de aquí, que van a ser más 1 más 7. Y por lo tanto, esto es el resto total, esa R grande que pedíamos al principio. Pero fijaos que 1 más 7 más 49 más 343 es 400 por 25, ¿vale? Y me queda aquí 8. Entonces, si este es el resto total, esta parte de aquí se va a poder repartir entre 400. Si yo hago 400 por 25, esto es un número divisible entre 400. Por lo tanto, esto se nos va y lo único que nos queda es que el resto de esto tan grande de aquí, que no se puede calcular ni siquiera por un ordenador, ¿cuánto va a ser? Pues lo que nos queda aquí, el resto que buscábamos es 8. Y este sería el resultado. El resto de hacer esa división tan grande, de un número tan grande, gigantesco, es 8. Así que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en los siguientes.